Este vídeo es para ti si alguna vez has hecho un mapa mental lleno de colores, flechas, dibujos y muchas cosas más, pero luego el día del examen te das cuenta de que realmente no te sabes nada de lo que hay en ese mapa mental. Durante años se nos ha dicho que los mapas mentales son una de las mejores técnicas para el estudio, pero la realidad es que la ciencia tiene algo un poquito más diferente que decir. Y es que la realidad es que los mapas mentales pueden ser muy útiles o muy inútiles dependiendo del contexto y de la situación y de lo que estés estudiando. Y es que hoy vamos a hablar, con base científica, como siempre, de cuándo sí funcionan, cuándo no funcionan y cómo deberíamos utilizarles para sacar el mayor rendimiento posible. Porque recuerda que estudiar mucho no significa estudiar bien. Y lo primero que vamos a hacer va a ser aclarar qué es un mapa mental. Y el concepto fue popularizado en los años 70 por Tony Buzan, que defendía que el cerebro no piensa de manera lineal, sino de manera asociativa. Y es que un mapa mental consiste en crear una línea en el centro y a raíz de eso ir ramificando, ir sacando conceptos de esa línea principal. Y es que cada rama puede dividirse en subramas, formando así como una imagen de árbol. Y la idea detrás de esto es que representar la información de manera visual ayuda al cerebro a organizarla mucho mejor. Y es aquí donde entra la psicología cognitiva. Y es que nuestro cerebro aprende mucho mejor cuando puede organizar la información en estructuras significativas. Esto se relaciona con la teoría de los esquemas mentales que fue desarrollada por el psicólogo Frederick Bartlett. Y es que los esquemas son como marcos mentales que nos ayudan a organizar el conocimiento, la información. Y es que en teoría un mapa mental hace eso, organizar visualmente la información. Pero aquí lo importante no es la teoría, lo importante es si funciona o no realmente. Un metaanálisis bastante citado de John Dunlosky, publicado en 2013, analizó técnicas de estudio diferentes. En total analizó 10 técnicas de estudio diferentes. Entre ellas estaban algunas muy conocidas como subrayar, resumir, hacer esquemas visuales o mapas conceptuales y releer. Y el resultado fue algo sorprendente, ya que las técnicas que más utilizaban los estudiantes eran las menos eficientes. Y es que en ese análisis técnicas como releer o subrayar, que son de las más utilizadas, eran las menos eficientes y consiguieron una puntuación de baja efectividad. En cambio, las técnicas que utilizan la recuperación activa de la información, el procesamiento activo de la información, funcionan mucho mejor. Y es que los mapas mentales pueden entrar dentro de esta categoría, pero solo si se usan bien. Y es que si simplemente copias información del libro al mapa mental, no estás aprendiendo, solo estás releyendo y reescribiendo la información. Es decir, cambiando el formato de la información, pero no la estás procesando. Cuando los mapas mentales se utilizan bien, pueden ayudar al estudio por 3 razones principales. La primera de ellas sería la organización. El cerebro recuerda mucho mejor la información que ya está organizada. Esto está relacionado también con la teoría de chunking, que fue estudiada por el psicólogo George A. Miller, famoso por su estudio sobre la capacidad de la memoria de trabajo. Miller descubrió que podemos manejar a la vez 7 unidades de trabajo diferentes, más o menos, una arriba, una abajo. Y es que cuando creas un mapa mental agrupas la información en bloques. Eso reduce la carga cognitiva y cuando la carga cognitiva baja hace que el estudio sea mucho más fácil, que aprender sea mucho más accesible. Y aquí entra otra teoría importante, la Cognitive Load Theory, desarrollada por John Schwaller. Esta teoría demuestra y explica que la memorización y el estudio y el aprendizaje mejora muchísimo si organizamos la información de forma que no sature nuestra memoria de trabajo. Y es que un mapa mental bien hecho puede hacer eso exactamente. Y ahora vamos a lo importante, ¿cuándo merece la pena usar mapas mentales? El primer caso sería cuando necesitas entender relaciones entre conceptos. Por ejemplo, historia, biología, psicología, filosofía, son materias que te requieren, para entenderlas, relacionar conceptos. Es decir, que en estas materias hay muchas conexiones entre conceptos y los mapas mentales ayudan a ver justo esas conexiones. En el segundo caso sería cuando estás empezando a aprender un tema. Al principio de un tema no necesitamos entenderlo todo, sino lo principal, es decir, no necesitamos memorizar detalles. Es decir, que el objetivo principal sería aprenderse la estructura general. En psicología educativa esto se llama construcción de esquemas y es aquí donde los mapas funcionan bastante bien. Y el tercer caso sería cuando necesitas resumir mucha información y además que es compleja, como sería un capítulo largo, un tema de las oposiciones o un artículo académico.
Reducir toda esa información a un mapa mental te obliga a procesarla y es cuando procesamos la información cuando realmente se genera el aprendizaje. Y ahora vamos con lo que nadie te va a contar, pero en este canal sí, y es que hay muchas ocasiones en las que los mapas mentales no funcionan, incluso son inútiles y son una pérdida de tiempo. La primera situación sería cuando necesitas memorizar información, detallada información exacta. Por ejemplo, en definiciones, en fechas, en fórmulas y en terminología concreta. En estos casos funcionan mucho mejor técnicas como la recuperación activa o el repaso espaciado, de las que ya hemos hablado anteriormente y te dejaré los vídeos enlazados por aquí. Pero bueno, te cuento que los estudios de Henry L. Rodiger III muestran que intentar recordar información mejora mucho más la memorización que simplemente releerla o plasmarla en un formato distinto. Y es que un mapa mental no obliga necesariamente a recuperar la información, por eso puede ser mucho menos efectivo. La segunda situación sería cuando el mapa mental se convierte en una simplemente obra de arte. Y es que muchos estudiantes pasan mucho más tiempo decorando el mapa mental que intentando aprender lo que hay en él. Colores, dibujos, iconos pueden dar una sensación de productividad, pero realmente no estás aprendiendo. Y es que esto nos lleva directamente a uno de los principales problemas del estudio y es la ilusión de aprendizaje. Y es que el psicólogo Robert B. York explica que muchas técnicas de estudio hacen que el estudio parezca fácil, accesible, pero que algo se sienta fácil no significa que estés aprendiendo. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario, y es que las técnicas que más difícil parecen son las que mejoran la memoria y suelen ser, pues eso, las más difíciles. Como por ejemplo hacer autoexámenes, es decir, autoevaluarte, explicar el tema sin mirar el tema original o los apuntes e intentar recordar antes de revisar. Es que si haces un mapa mental mientras estás mirando constantemente el libro, tu cerebro realmente no está trabajando, no está recuperando información y solo está copiando. Entonces llegamos a la gran pregunta, ¿cómo utilizar mapas mentales de forma inteligente? Y es que la regla número 1 sería hacer el mapa de memoria siempre que se pueda. Y para ello podríamos primero estudiar el tema, luego cerrar el libro y por último hacer el mapa mental de memoria. Es que esto convierte el mapa mental en un ejercicio de recuperación activa de la información. La regla número 2 sería utilizar pocas palabras. Un buen mapa mental no tiene frases largas, tiene palabras claves y esto es lo que obliga a tu cerebro a tener que reconstruir la información desde el mapa mental. Y la regla número 3, y yo creo que la más importante, sería combinar el mapa mental con otras técnicas de estudio, como serían, por ejemplo, el repaso espaciado, las preguntas tipo examen y explicarlo en voz alta. Y es que los mapas mentales no deberían ser tu única técnica de estudio, sino que son una herramienta más que deberías combinarlas con otras. Imagina que estás estudiando el sistema nervioso y en vez de escribir páginas y páginas de apuntes, podrías hacer un mapa mental de la siguiente manera. En el centro pondríamos el sistema nervioso. La primera rama, el sistema nervioso central. En la segunda rama, el sistema nervioso periférico. Y luego subdivides cada uno. Pero lo importante viene en lo que haces después de hacer este mapa mental, y es que intentas reconstruir ese mapa sin mirar los apuntes. Si no recuerdas algo, entonces es cuando revisas el libro. Eso es el aprendizaje real. Y es que los mapas mentales no son una técnica mágica, no van a hacer que recuerdes algo de la nada. Pero ojo, cuidado porque tampoco son inútiles. Y la clave está en cuándo y cómo los utilizas, como hemos visto a lo largo del vídeo. Y lo importante es usarlos para reconstruir ideas, entender relaciones y construir esquemas mentales. Pero si necesitas recordar o memorizar información exacta, hay técnicas mucho más eficaces de las que hablaremos en próximos vídeos y de las que ya hemos hablado en esta lista de reproducción que te dejo por aquí. Porque estudiar no consiste en hacer apuntes bonitos, sino en entrenar a tu cerebro para que recuerde toda la información. Y cuando entiendes cómo funciona el aprendizaje, estudiar se vuelve mucho más fácil. Esto ha sido todo por mi parte, espero que os haya gustado, comparte el vídeo, dale un me gusta, comenta técnicas de estudio que quieras que veamos en próximos vídeos y nosotros, como siempre, nos miramos.